Muy bien, entonces quiero presentarles aquí una alternativa a un circuito de iluminación en las escaleras. Entonces, si te gusta el contenido de este video que vas a ver a continuación, te invito a que puedas suscribirte a mi canal, que estaré subiendo contenido similar vez tras vez. Bueno, lo que queremos es lo siguiente, es que queremos que nuestras escaleras estén iluminadas tanto al subir como al bajar, ¿no? Esto sencillamente se puede hacer con un conmutador, ¿no? Prendiendo y apagando desde estos dos puntos en realidad. Pero también hay otra solución y eso quiero comentarles a continuación. Es utilizando un temporizador. ¿Qué es lo que va a hacer el temporizador? Lo que queremos, este es un pulsador nada más. Tanto este como este es un pulsador. Entonces cuando le demos un pulso a nuestro pulsador, las luces automáticamente se encienden y permanecen encendidas por el intervalo de tiempo que nosotros le vayamos a dar. Puede ser 1 minuto, 2, 5, el tiempo que ustedes precisen. Vamos a suponer que es 1 minuto. Entonces pulsamos, subimos las gradas y después de 1 minuto que se encienden estas luces se apagan después de 1 minuto. Y lo mismo, si esta persona quiere bajar las escaleras, entonces acciona el pulsador, las luces se encienden y las luces van a permanecer encendidas por 1 minuto hasta que nosotros hayamos recorrido este sector de las escaleras. Entonces solamente es necesario encender las escaleras o las luces de las escaleras y estas llegarán a apagarse de manera automática después del intervalo de tiempo que le vayamos a dar. Entonces para esto vamos a utilizar un temporizador. Ojo, tiene que ser un temporizador con retardo a la desconexión. Bueno, este temporizador tiene dos partes. Por un lado tiene una alimentación, una bobina podríamos llamarle, entre L y N, y tiene un contacto normalmente abierto entre V y 4. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto es prácticamente un interruptor que tiene entre B y 4. Y acá tiene la alimentación. Entonces no es necesario que este temporizador esté energizado o alimentado todo el tiempo. Solamente necesita un pequeño pulso, ya que este temporizador posee una memoria y después de que se le dé ese pequeño pulso empezará a contar y hacer la desconexión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si energizamos este borne y este borne con energía eléctrica, claro, con las especificaciones del temporizador y con la distribución eléctrica del lugar donde vayamos a hacer la instalación, con esas especificaciones tiene que estar de acuerdo. No puede ser que este temporizador esté energizado con 12 voltios y le alimentemos con 220, ¿verdad? Entonces tiene que estar de acuerdo a la distribución eléctrica del lugar. Entonces cuando le damos la alimentación, que va a ser un pequeño pulso en estos dos bornes, inmediatamente este contacto normalmente abierto entre B y 4 se cierra. Inmediatamente se da el pulso, se cierran estos contactos e inmediatamente empieza a contar el tiempo que le vayamos a dar. Vamos a suponer 1 minuto. Entonces le damos el pulso, el contacto normalmente abierto se cierra y empieza a contar 1 minuto. Después de 1 minuto vuelve a la posición normal que tenía antes, que era normalmente abierto, y de esa manera desaccionando las luces en nuestras escaleras. Entonces a continuación vamos a ver el circuito que podemos llegar a hacer, la conexión para que funcione este circuito que habíamos comentado, el circuito en escaleras. Bueno, en primer lugar tenemos una protección diferencial que es elemental. Seguido de la protección diferencial tenemos nuestra protección termomagnética y acá tenemos nuestro temporizador. Y ojo, en muchos lugares llegan a vender este temporizador exclusivamente para las escaleras, ¿no? Que es mucho más fácil de instalar, ¿no? No hay que hacer ningún cambio salvo utilizar estos 4 bornes que vemos acá. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. El neutro va a ir obviamente directamente a nuestra carga y también va a ir directo a alimentar nuestro temporizador, solamente el neutro. La fase va a ir a un borde del contacto normalmente abierto de nuestro temporizador y esta sería, por así decirlo, la salida, ¿no? Que llegará a energizar nuestra lámpara. Entonces ingresa por B y sale por 4 para alimentar a nuestra lámpara. Y la alimentación llegará a ser accionada por estos pulsadores que hemos visto en el anterior gráfico, que puede estar uno arriba y otro abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos estos pulsadores en paralelo, uno con el otro. Entonces sacamos un borne o un cable acá de la fase
y lo conectamos a un pulsador y luego a otro pulsador, y el control o el retorno que estamos viendo acá con este cable negro llegará hasta el borne L, que es la bobina de nuestro temporizador. Entonces, sea que accionemos este o sea que accionemos este, vamos a energizar la bobina del contactor. Una vez que accionamos la bobina del contactor, este contacto normalmente abierto entre B y 4 llegará a cesarse. De esa manera nuestra lámpara estará encendiendo. Entonces, cuando después de que pase eso, va a pasar 1 minuto y nuestra lámpara automáticamente se va a apagar. Este contacto cerrado llegará a su normalidad y estará abierto. Y como solo le hemos dado un pulso, esto solamente llegará a quedar en la normalidad, ¿no? Solamente le damos un pulso. Estos son pulsadores. Le damos un pulso y vuelve a su estado normal, ¿no? Que es normalmente abierto. Entonces, si hacemos la conexión como vemos aquí en este gráfico, entonces de seguro va a llegar a funcionar a la perfección nuestro circuito. Un detalle importante. Este temporizador, este contacto entre B y 4 es un contacto normalmente abierto, tiene una capacidad de corte, o sea, no puede cortar, por así decirlo, 30 amperios, ¿no? Tiene una capacidad de corte que oscila entre 10 y 15 amperios, tendrían que ver las especificaciones del temporizador, pero más o menos ronda entre eso, ¿no? De 10 a 15 amperios. Entonces, en la mayoría de los casos, y claro, como este es un circuito para un sistema de iluminación en una escalera que estará utilizando 2 a 4 lámparas máximo, va a ser más que suficiente el utilizar solamente el temporizador y no así un relé o un contactor adicional a este. Entonces quería comentarles eso, y entonces probablemente no va a ser necesario utilizar nada más aparte de estos dispositivos. Pero si lo ven necesario, entonces pueden utilizar instalar un contactor o un relé más aparte de esto. Muy bien, entonces hasta aquí este tutorial, espero les haya servido, espero les haya gustado. Y si quieren ver la continuación de este tutorial, que vamos a hacer la simulación utilizando un programa llamado KDesimu, entonces les invito también a que puedan verlo. Entonces hasta aquí y nos vemos. Chau chau.